Muy bienvenidos otra vez a este estudio. Que tengan un feliz sábado, muy buenos días, buenas tardes. Que Dios los esté bendiciendo grandemente. En este día vamos a hablar acerca de lo que es el perdón. Nosotros sabemos que en algún momento de la historia, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él allí moría colgado en la cruz, dijo algo interesante: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús nos enseñó a perdonar, no como un requisito más, sino que más bien Jesús lo que estaba tratando de enseñarnos es el secreto de tener una vida en paz. No solamente estar en paz con nuestro Señor, con nuestro Dios, sino también de estar en paz con nuestros semejantes. Aprender a pedir perdón y aprender a perdonar. Básicamente, vamos a ver con respecto al perdón 5 puntos que me parecen interesantes. El primero de ellos es la invitación que Dios nos hace a través de la Escritura y que la hace extensiva a cada uno de nosotros que somos pecadores, ¿verdad? Vamos a leer, yo ya tengo abierta mi Biblia en el libro del profeta Isaías, el capítulo 1, vamos a buscar el versículo 18. Y esta es una invitación que Dios nos hace a todos. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid luego. Esta es una invitación. Dios nos está llamando a que podamos acudir a Él y estar a cuenta, que podamos abrirle nuestro corazón a Él para que podamos confesar nuestras faltas y nuestros pecados. Es lo mismo que dice, por ejemplo, en el mismo libro del profeta Isaías. Hoy vamos a ver mucho del profeta. Vamos a buscar, por ejemplo, el capítulo 55 de Isaías, el versículo 7, que dice lo siguiente: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vuélvase a Jehová. Y Dios es tan grande en misericordia, clemente y piadoso, que Él está siempre dispuesto a perdonarnos. Dios nos ama. Y esa es la razón fundamental por la que Él anhela y desea que nosotros podamos acudir a Él con plena certidumbre, confiados, apoyados en ese amor de que Dios es amplio en perdonar. Es decir, ¿qué es lo que estos dos pasajes nos están mostrando? Es la invitación de Dios, que Dios nos está esperando. Y no solamente que nos espera, sino que además nos invita a que vayamos a Él. Otro punto más, que es el permitir, ¿sí? Una vez que nosotros vamos a Dios, a que Él nos examine, que Él pueda mirarnos, que nosotros podamos abrirle el corazón a Él y que Él pueda mirar nuestro interior, examinar nuestra vida. No porque Él no la conozca, pero sencillamente en ese acto de permitirle nosotros de que Él nos examine, es bueno abrir nuestro corazón, ¿sí? Para que Él vea nuestro interior y nos ayude a darnos cuenta inclusive de aquellas cosas que nosotros desconocemos de nuestra propia vida. El Salmo 139, por ejemplo, los versículos 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, casualmente hablando de esto que nosotros estamos comentando, ¿verdad? De ir a Dios y abrirle nuestro corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Examíname, oh Dios. Quizás, si pudiéramos poner un ejemplo, podríamos decir de una casa en donde hay distintas habitaciones, pero hay una que está cerrada. Y generalmente ahí colocamos
todas nuestros cachivaches, esas cosas que por ahí uno dice las voy a usar y no las usa nunca, y la va guardando y la va guardando y ahí oculta cosas y tiene cosas. Y hay veces en que llega un momento en la limpieza de nuestra casa que hay que abrir todas las habitaciones, inclusive esa. Con nuestra vida sucede exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios con plena sinceridad, abrirle a Dios nuestro corazón y pedirle que Él nos examine, que Él vea si realmente en nosotros hay camino de perversidad, que analice nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, ir a Dios así como somos, no ocultarle nada, abrirle nuestras puertas de par en par para que su luz pueda entrar a nosotros. Lo otro, una vez que hemos aceptado la invitación de Dios, hemos acudido a Él y hemos permitido que Él nos examine, es reconocer nuestro pecado. Por ejemplo, allí en el mismo Salmo, en el capítulo 51, leemos lo siguiente en el versículo 2 y 3. Dice el salmista David: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Lo otro es reconocer que somos pecadores, reconocer nuestros pecados, nuestros defectos de carácter, las cosas que pensamos, las cosas que sentimos, las cosas que hacemos, reconocer, ¿sí? Es lo que Dios anhela y espera, y todo eso lo hace inclusive el Espíritu de Dios, que es el que, como lo dijimos en algún estudio anterior, el Espíritu Santo es el que nos convence a nosotros de nuestros pecados, ¿verdad? Entonces Él nos lleva a reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras falencias. Y una vez que hemos reconocido, buscamos, por ejemplo, en 2 de Corintios, el capítulo 7, versículos 9 y 10, una vez que hemos reconocido nuestros pecados, ¿qué es lo que debiéramos hacer con esos pecados? Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. ¿Sí? ¿Qué significa contristar? Con tristeza, con dolor, ¿sí? Reconocer nuestro pecado y arrepentirnos, ¿sí? Ese arrepentimiento que es para salvación, que es para conversión. El versículo 10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, ¿sí? ¿Qué es el arrepentimiento? Una vez que yo reconozco mi pecado y me arrepiento, ese arrepentimiento, como lo vamos a ver, es producido por el Espíritu Santo. Y arrepentirse implica dolor por el pecado, ese dolor por haber lastimado no solamente el corazón de Dios, sino también por haber lastimado, ¿sí?, a través de nuestras palabras, nuestros actos, a nuestros semejantes. Ese es el verdadero arrepentimiento. No es aquel que implica temor al castigo, ¿sí? El verdadero arrepentimiento es dolor por haber hecho un daño, ¿sí? Leemos, por ejemplo, en Romanos, otra epístola del apóstol San Pablo, en el capítulo 2, versículo 4 de la epístola a los Romanos, dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, hablando de Dios, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es Dios, es su amor, ¿sí?, la que a nosotros nos conduce arrepentido otra vez, ¿no es cierto?, hacia nuestro Señor. Sentir ese dolor por el pecado. Dios nos lleva, ¿sí? Es su amor es su amor el que nos muestra, ¿sí?, el daño que hemos hecho. Hablando de que es Él el que nos guía a ese arrepentimiento, buscamos en Hechos el capítulo 5, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: a nuestro Señor Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe
y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es Dios el que nos da el arrepentimiento. Por lo tanto, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a sentir verdadera tristeza y dolor por haber lastimado, ¿no es cierto?, no solamente el corazón de Dios, sino también a nuestros semejantes. Es Él el que nos da ese verdadero arrepentimiento. Es el Señor el que nos ayuda a arrepentirnos a través de su Espíritu Santo. Una vez que llegamos hasta este punto, que vamos a Dios, que reconocemos nuestros pecados y nos arrepentimos, viene el otro punto que también es importante, que es la confesión, pero la confesión puntual, ¿sí? Esa confesión que no solamente me lleva a englobar todo lo que yo he hecho, como cuando uno dice, Señor, perdona mis pecados. No, uno está englobando todo. La Biblia sugiere que en la confesión que nosotros le hacemos a Dios, tenemos que confesar puntualmente qué cosas o qué pecados queremos que Dios nos perdone. La Biblia también habla de restitución y la Biblia también habla de una conversión, ¿sí? Por ejemplo, vamos a buscar otra vez Salmos. En el capítulo 32 de Salmo, el versículo 5, dice lo siguiente: mi pecado te declaré, dice el salmista David, y no encubrí mi iniquidad. ¿Y a quién le declaró? Porque este es otro detalle. ¿A quién debo yo confesarle mis pecados? Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la iniquidad o la maldad de mi pecado. ¿Sí? Dije yo, confesaré mis pecados a Jehová. La confesión es hecha directamente a Dios, ¿sí? Levítico, el capítulo 5 de Levítico, el versículo 5 dice: cuando pecaren alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Es decir, el pecado o la confesión debe ser puntual. Cuando yo quiero que Dios me perdone, si pudiéramos escuchar la voz de Dios, Él nos diría: bien, hijo mío, ¿qué pecados quieres que yo te perdone? Entonces, después de leer este texto, tenemos que concluir que nuestra confesión debe ser puntual. ¿Qué pecados que yo he cometido deseo que Dios me perdone? Dios perdona aquellos pecados que yo he confesado, de los cuales me he arrepentido. ¿Sí? Y de lo que muy poco se habla es de la restitución. No sé cuántos de ustedes conocen la historia de Zaqueo. Zaqueo era un publicano y cobrador de impuestos, perteneciente al pueblo de Israel, pero cobraba impuestos para el Imperio Romano. Y no era muy bien visto, digamos, por sus propios hermanos judíos. Un día se sube a un árbol sicómoro para ver a Jesús, y cuando Jesús iba pasando con la multitud, mira hacia arriba y lo ve a Zaqueo subido al árbol, y entonces lo invita a que baje, y el deseo de Cristo era de tener un diálogo con Zaqueo, y entonces Zaqueo lo invita a su casa. Luego de que transcurre todo ese episodio en casa de Zaqueo, Zaqueo acepta a Jesús como su Salvador. Y él dice algo interesante: si algo he defraudado, dice Zaqueo, lo devolveré cuadruplicado. En la Biblia se nos enseña la restitución. ¿Qué es eso de la restitución? Es reponer o reparar el daño que mi pecado ha ocasionado. Si yo he robado, debo devolver 4 veces lo hurtado. Y así, debo apresurarme en reparar
el daño que yo le causé a otra persona. ¿Qué es lo que dice el mismo libro de Levíticos, el capítulo 6, el versículo 4? Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello en que robó, o el daño de la calumnia, etcétera, etcétera, etcétera. Se nos invita a que no solamente nos arrepintamos del pecado, de que confesemos el pecado, sino que también nos apresuremos en reparar el daño que nuestro pecado le ha ocasionado a nuestro prójimo. Hechos capítulo 3, versículo 19, recién leíamos de arrepentirse para salvación. Ahora vamos a leer este otro texto que me parece interesante. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento es para salvación, como leíamos del apóstol Pablo, pero en Hechos se nos dice que es ese arrepentimiento para conversión. Arrepentíos y convertíos. ¿Qué es la conversión? La conversión es un cambio de dirección. Si yo estoy yendo hacia un lado, la conversión implica hacer un giro de 180 grados y redirigirme en dirección contraria. ¿Y cómo lo hago encajar con el tema del arrepentimiento y el perdón? ¿Sí? Es no reincidir. Porque si yo estoy yendo en una dirección y estoy lastimando a mi prójimo y me arrepiento, no seguir en ese mismo curso de acción, no seguir cometiendo el mismo pecado y seguir dañando a la persona. Arrepentirse es un cambio de dirección también. Si no, no estoy arrepentido, porque sigo tropezando con la misma piedra, haciendo las mismas cosas y no hay un cambio. Dios me propone, ¿sí?, un cambio. Y todo eso es una obra, ¿no es cierto?, maravillosa que hace el Espíritu de nuestro Señor. ¿Cuán completo es este perdón que Dios me ofrece cuando se cumplen estos pasos? Vamos a leer allí del profeta Isaías, en el capítulo 43 de Isaías, el versículo 25. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Si yo me he arrepentido y Dios me ha perdonado, ese perdón es completo y me restaura. No hace falta añadir más nada, ¿sí?, al perdón que Dios me extiende. Y dice que Dios no solamente borra mi pecado, sino que no se acuerda más de él. Que es lo mismo que dice, y con esto terminamos, allí Miqueas, en el capítulo 7, versículos 18 y 19. El profeta Miqueas dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Yo desconozco cuál es la profundidad más grande o el abismo más grande en el mar, pero hasta ahí no ha podido llegar el hombre por la presión del agua. Es imposible llegar hasta ahí. Pero a veces nosotros somos buzos espirituales, profesionales y expertos, porque allí a donde Dios sepultó nuestro pecado, en lo profundo del mar, a veces nosotros nos sumergimos hasta ahí, ¿sí?, para hacer aflorar el pecado, ¿no es cierto?, y achacárselo a la otra persona cuando tenemos alguna discusión. Por lo tanto, ese perdón a veces que nosotros decimos que le extendemos a los demás, es un falso perdón. Dios, cuando perdona, sepulta nuestros pecados en el fondo del mar y no se acuerda más. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. De la misma manera como Dios restablece otra vez esa relación, ¿sí?, la restaura, cuando nosotros pecamos contra Dios,
así debiéramos hacer nosotros con nuestro prójimo, restaurar la relación. Si tu hermano 7 veces viene arrepentido contra ti, perdónale. Perdónale. Me acuerdo de lo que en algún momento Jesús, casualmente hablando de este tema del perdón, le recomendaba al discípulo Pedro. Quizás Pedro, esperando algún elogio de parte de su maestro, del Señor Jesús, le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Pensando que iba a encontrar quizás de parte de Jesús un elogio, como diciendo: Pedro, tú eres muy misericordioso, perdonas muchas veces. Y sin embargo Jesús le dijo: no Pedro, sino hasta 70 veces 7. Jesús no nos está invitando a que contemos las veces en que nuestro prójimo nos ofende, sino que más bien Jesús nos está enseñando a que nosotros debiéramos perdonar tantas veces a nuestro prójimo, así como las veces que el Señor nos perdona a nosotros, cada vez que nosotros vamos arrepentidos a Él por haber cometido algún pecado. Yo en este momento te invito a que, si tienes algún pecado que confesar, si estás allí en tu casa, solo tal vez viendo este video, en tu casa, en alguna parte de tu casa, en tu habitación, que puedas arrodillarte allí donde estás y que puedas hablar con Dios y que puedas pedir perdón puntualmente por cada pecado que hayas cometido en tu vida. Quizás nunca lo has hecho. Yo te invito, esa confesión es únicamente, y debe ser así, entre tú y Dios. De la misma manera como lo decía el salmista, ¿verdad? Confesaré mis transgresiones a Jehová. Y Dios, que es un Dios misericordioso, amante, Él te espera para ponerse a cuenta contigo y perdonar todos tus pecados. Y vas a darte cuenta que a través del perdón que Dios te otorga, vas a sentir esa paz que únicamente se experimenta, ¿sí?, cuando Dios extiende el perdón a cada uno de nosotros. Entonces, junto con ese perdón, el Espíritu Santo nos trae paz, porque hemos sido reconciliados con Dios. Es como cuando ofendemos a nuestro prójimo y vamos y pedimos perdón, y allí nos arreglamos con nuestro prójimo y experimentamos esa paz interior. Otra vez, ¿no es cierto?, en armonía. El perdón devuelve esa armonía de esa relación que por causa del pecado ha sido rota. Yo te invito entonces a que tú puedas hacer esto en tu casa, de tener un momento de oración y poder arreglar tus cuentas con Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo estudio.